Hola viajeros por el tiempo, bienvenidos a mi canal, Riding Time, una ruta por la historia. Comencemos. En 1700 fallece sin descendencia Carlos II de Habsburgo, rey de España. En su testamento dejó por escrito que Felipe, el duque de Anjou, nieto de Luis XIV, le Roi Soleil, el rey sol de Francia, sería su heredero al trono. Pero el archiduque de Austria y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos VI de Habsburgo, también quería ejercer sus derechos al trono español. La disputa entre los dos pretendientes al trono, sumado a que las diferentes potencias europeas no veían con buenos ojos que las coronas francesa y española recayeran bajo una misma cabeza, y como le gusta llamar a los ingleses the balance of power o el equilibrio de poder en Europa, quedara desestabilizado. Austria, Países Bajos, Inglaterra se enfrentarían a Francia y España por ver quién se llevaba el gato al agua en la sucesión al trono español. Esta guerra llegaría a su fin entre las diferentes potencias en 1714, con la firma del Tratado de Utrecht. Con la firma del tratado, las diferentes potencias reconocían a Felipe V como nuevo rey español. Esta paz, vergonzosa para los intereses españoles, ya que para dejar reinar a Felipe V, tuvieron que ceder numerosos territorios a las diferentes monarquías europeas. Austria se quedaría con los Países Bajos españoles, con el Ducado de Milán, el Reino de Nápoles y la isla de Cerdeña. El reino de Saboya-Piamonte se quedaría con la isla de Sicilia, que después intercambiaría como si fueran unos cromos con Austria por la isla de Cerdeña. Inglaterra obtendría la isla de Menorca y, como todos ya sabemos, la ciudad de Gibraltar. Todo ello con la condición, como ya hemos dicho anteriormente, de que la corona francesa y la española nunca recayera sobre una misma cabeza. De esta forma, España perdía toda su influencia en Europa y el equilibrio de fuerzas quedaba restaurado. Por otro lado, en América, Inglaterra, gracias al Tratado de Utrecht, rompía el monopolio comercial que tenía España con sus territorios de ultramar. Durante 30 años, Inglaterra tenía permiso para comerciar con esclavos negros llegados desde África. A su vez, se les otorgó también el navío de permiso, con el que poder comerciar con las ciudades españolas en el Nuevo Mundo. Este navío estaba sujeto a unas condiciones, solamente podía cargar 500 toneladas, que con el pasar de los años fue aumentando hasta llegar más o menos a las 1000 toneladas, y solo podía comerciar los días de mercado o feria. Hay que recalcar que antes de las independencias de los diferentes estados, las ciudades españolas eran mucho más ricas y prósperas que cualquier ciudad de las colonias tanto francesas como británicas. En estas imágenes del cuadro de la Plaza Mayor de la Ciudad de México podemos hacernos una idea de cómo era el día de mercado en aquella época. Todas estas concesiones, tanto el derecho de asiento para comerciar con esclavos negros llegados desde África y el navío de permiso que se les otorgó a los ingleses después del Tratado de Utrecht en América, se pusieron a las órdenes de la Compañía de los Mares del Sur, la South Sea Company, donde aquí podemos ver su escudo de armas. Los españoles, que conocían de sobra a los ingleses, donde se les daba la mano y cogían el brazo, la pierna y lo que hiciera falta, al navío de permiso concedido, los españoles se reservaron el derecho de visita, que consistía en poder interceptar cualquier buque inglés que hubiera violado las condiciones del tratado, es decir, que hubiera comerciado con las ciudades españolas fuera de los días de feria o mercado. Si se daba tal caso, los españoles podían coger toda la mercancía incautada del buque y llevársela, o tirarla por la borda, además de apresar a su comandante. Todo esto propiciaría la llamada Guerra del Asiento, donde empezamos en el año 1731, donde Robert Jenkins, un pirata inglés, navegaba por las costas de Florida, cuando es interceptado por un guardacostas español al mando del capitán Juan de León Fandiño. Este, al subir al buque inglés, descubre que habían traficado con mercancías fuera de lo estipulado bajo el tratado. Después de confiscarle toda la mercancía que llevaba el buque, decide perdonarle la vida, no sin antes cortarle una oreja, y aún así, con la oreja en la mano, le dijo aquella famosa frase: De regreso a Inglaterra, Jenkins se pasó años yendo de taberna en taberna con su oreja en un frasco para enseñar lo crueles y malvados que eran los españoles con él. La historia tampoco caló muy hondo entre los principales gobernantes del reino británico.
que por aquel entonces quien regía los asuntos del reino era Sir Robert Walpole, primer ministro británico. En esta sátira de 1738 podemos ver al primer ministro desmayándose al ver la oreja de Jenkins cortada. En ese año la posición de Walpole ya estaba muy debilitada debido a las malas decisiones. Esta posición de debilidad de Walpole en la Cámara de los Comunes fue aprovechada por su oposición para volver a convocar a Robert Jenkins en la misma Cámara donde volvería a declarar lo sucedido con los españoles en las costas de Florida. Allí volvería a declarar todo tipo de detalles y extravagancias, donde volvería a decir aquella famosa frase de «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». La Cámara vio en esta frase como una amenaza a su rey y la utilizó como casus belli, y forzó al primer ministro Walpole a que declarara la guerra a España. Este, a regañadientes, lo hizo. Los ingleses empezaron a reunir una gran flota en 1738 en la isla de Jamaica, en la zona de Kingston, junto al puerto de Fort Royal, que lo conoceréis todo por las películas de Piratas del Caribe. Se llegaron a reunir 195 buques, entre navíos de guerra y buques de transporte, además de unos 30.000 hombres de desembarco, todos ellos a las órdenes del comandante Sir Edward Vernon. Las órdenes del comandante eran tomar todos los puertos principales en el Caribe español, para así hacerse dueños de todo el comercio y apartar a los españoles definitivamente de allí. Los dos grandes puertos que regían todo el comercio español en las Indias eran al noroeste, en el Golfo de México, teníamos el puerto de la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz, donde en el siglo XVI Hernán Cortés desembarcaría con sus hombres en su conquista de Tenochtitlán. Este puerto era el encargado de llevar todo el comercio con el territorio de la Nueva España hacia la península. Pero el gran objetivo de Vernon eran los puertos del sur, donde se encontraba el puerto de Portobelo y el puerto de Cartagena de Indias, que era una de las ciudades más codiciadas por los enemigos de la monarquía española, ya que todo el comercio y riquezas que provenían de los territorios de tierra firme salía de aquel puerto. En 1738, el comandante Vernon ya tenía a su disposición toda la flota y los hombres necesarios para invadir aquellos puertos. Así que, al año siguiente, en 1739, pone proa rumbo hacia Portobelo, que gracias a sus espías le habían informado de que estaba mal defendida y no tenía apenas ni defensas con las que poder hacerle frente. Esta ciudad apenas estaba defendida por un centenar de soldados y milicianos, que sin apenas munición ni cañones no pudieron hacer nada contra la inmensa tropa inglesa. En apenas unos días, los ingleses se apoderan de la ciudad y la saquean por completo. Vernon se regocija en su alegría de haber visto cómo una victoria tan fácil le había hecho conseguir uno de los puertos importantes en aquellas tierras. Gracias a la facilidad con la que Vernon tomó Portobelo, pensó que le ocurriría lo mismo en el puerto de Cartagena de Indias. Lo que no sabía el comandante inglés es que el virrey de aquellas tierras, Sebastián de Eslava, había sido debidamente informado, gracias a los buenos espías españoles que se habían podido infiltrar en las cortes londinenses y entre la tropa del general Vernon, lo que le dio el tiempo suficiente para poder organizar la defensa de la ciudad. Esta misión fue encomendada al mejor soldado y aún mejor marino, don Blas de Lezo y Olavarrieta, apodado el Medio Hombre, ya que había perdido una pierna, era impedido de un brazo y había perdido totalmente la visión del ojo izquierdo. Desde que llega a las costas de Cartagena de Indias, en 1738 hasta 1741, cuando se avistan las primeras velas inglesas, Blas de Lezo sería el encargado de reorganizar, reformar y reforzar toda la plaza de Cartagena de Indias y sus alrededores. El comandante Vernon, tras haber conseguido la ciudad de Portobelo de una forma muy fácil, decide mandarle una carta a Blas de Lezo invitándole a rendir la plaza y evitar así un combate, a lo que el gran marino español le contestó: «Si hubiera estado yo en Portobelo, no hubiera su merced insultado impunemente las plazas del rey mi señor, porque el ánimo que faltó a los de Portobelo me hubiera sobrado para contener su cobardía». Blas de Lezo se encargaría de la defensa naval de la plaza de Cartagena de Indias. La parte terrestre la organizaría el virrey Sebastián de Eslava. En el momento del ataque británico, Cartagena de Indias estaba defendida por menos de 3.500 efectivos. 2.500 de ellos serían repartidos entre la ciudad y las distintas fortalezas, fuertes y baterías colocados por toda la plaza de Cartagena. Blas de Lezo disponía de 1.000 marineros repartidos en 6 buques. El Dragón y el Conquistador, de 60 cañones cada uno, defenderían la entrada a Boca Grande. En el siglo pasado, un buque español naufragó justo a la entrada,
El casco provocaría que la arena se acumulara, impidiendo así que los barcos más grandes no pudieran navegar por esta entrada, pero sí que permitía el paso de buques más pequeños. Los otros 4 navíos, el África de 60 cañones, el San Carlos de 64 cañones, el San Felipe de 80 y el Galicia, donde iba Blas de Lezo, de 70 cañones, defenderían la entrada a Boca Chica. El virrey, Sebastián de Eslava, daría la orden de bajar varios cañones de los buques españoles para posicionarlos en las baterías de costa, una orden con la que Blas de Lezo no estaba muy de acuerdo. Entre el 10 y el 13 de marzo se comienzan a divisar las primeras velas de la flota de Vernon. Durante los 3 días siguientes, cada vez irían llegando más barcos de transporte y de guerra de aquella flota inglesa, que la componían casi 200 buques, y unos 30.000 hombres de desembarco. Estos fondearían en Playa Grande, justo enfrente de la ciudad de Cartagena. Una vez quedó totalmente reunida la flota inglesa en Playa Grande, comenzaron los bombardeos sobre la ciudad de Cartagena, una forma de tantear las defensas españolas de la ciudad. Por otro lado, desde las murallas de Cartagena, los españoles devolvían el fuego con su artillería, haciéndole ver a los ingleses que entrar en aquella plaza les iba a salir muy caro. Vernon decidió mandar también un pequeño contingente a la Boquilla, que era un pequeño canal que daba entrada a la ciénaga de Tesca. Después de un intercambio de fuego entre la artillería de costa y los buques ingleses, una pequeña fuerza de desembarco consigue llegar a las playas. En ese momento, Blas de Lezo sugiere al virrey que envíe los hombres que tenía apostados en la popa para reforzar aquella posición. El virrey se niega a hacerlo, alegando que sus hombres de la Boquilla aguantarían. Esta diferencia de opiniones entre ambos no sería la primera ni la única que tendrían a lo largo de todo el asedio a la plaza de Cartagena. Después de 2 horas de duros combates, los españoles consiguen que los ingleses vuelvan otra vez a sus barcos. Tras el fallido intento de tomar la Boquilla, Vernon se reúne con sus almirantes y deciden que su próximo movimiento será atacar las posiciones en Boca Chica, tanto de los fuertes como de las baterías situadas en Tierra Bomba. La entrada de Boca Chica estaba defendida por los buques San Felipe, África, San Carlos y el Galicia, donde iba Blas de Lezo. A ambos lados de la entrada a la bahía de Cartagena teníamos los fuertes de San Luis y el fuerte de San José de Boca Chica. Los españoles también habían extendido la cadena entre ambos fuertes para evitar que los buques ingleses pasaran por allí. Situados en la isla de Tierra Bomba teníamos las baterías españolas de Chamba, de 5 cañones, la de Santiago, de entre 11 a 15 cañones, y la de San Felipe, de 5 a 6 cañones. Por otro lado, en la isla de Barú estaban las baterías de Punta Abanicos, de 10 a 15 cañones, y la de Varadero, de 5 a 6 cañones. Durante los próximos 5 días, la flota de Vernon bombardeará todas las posiciones españolas. Había pasado tan solo una semana del primer avistamiento de vela inglesa, y los españoles ya habían recibido unas 1.500 bombas. Mientras seguían los combates de la artillería, los ingleses buscaban zonas donde poder desembarcar a su tropa. Encuentran una pequeña playa muy cerca de la batería de Chamba, en la isla de Tierra Bomba, donde 3.000 soldados y 17 piezas de artillería tomarían aquella posición con suma facilidad, debido a que 2 días antes los españoles las abandonarían por su mal funcionamiento. En la isla de Barú, 500 ingleses desembarcarían y tomarían las baterías de Punta Abanicos y Varadero, utilizando los propios cañones para batir el fuerte de San José. Según el diario de Blas de Lezo, durante 17 días los españoles tuvieron que aguantar más de 3.000 bombas inglesas. El 4 de abril, los fuertes de San Luis y San José tienen las murallas totalmente destruidas. Ante la imposibilidad de defenderlo, Blas de Lezo ordena embarcar a los hombres restantes en botes y echar a pique los 4 navíos a la entrada del canal, incluido el suyo, el Galicia. 2 horas antes del anochecer del 4 de abril, los ingleses apostados en Tierra Bomba y en la isla de Barú toman los castillos de San Luis y San José, abandonado por los españoles ese mismo día. Por otro lado, los navíos que había mandado echar a pique Blas de Lezo se hunden en el canal, excepto el Galicia, que los ingleses consiguen remolcarlo. Los 400 hombres y algunas piezas de artillería que había conseguido salvar Blas de Lezo zarpan hacia Cartagena en sus botes. La flota inglesa, sin ningún tipo ya de resistencia por parte de los españoles, empieza a entrar en la bahía interior. Ya dentro de la bahía interior, los ingleses se lanzan a la conquista del pueblo de Pasacaballos, desde donde llegaban los habituallamientos hacia la ciudad de Cartagena, cortando así todo tipo de suministros que recibía la ciudad. En Punta Perico, en la isla de Tierra Bomba, es donde instalará su puesto de mando Edward Vernon, desde donde podrá dirigir a todas sus fuerzas contra el asedio de Cartagena.
Blas de Lezo, antes de llegar a la ciudad de Cartagena, decide dejar ciertos hombres en Castillo Grande y en el fuerte de Manzanillo. Entre los españoles cada vez aumentaba más la presión, pues se veían cada vez más arrinconados. Entre ambos fuertes, y de los buques que disponía de transporte y de pesca, Blas de Lezo montó una especie de barrera para intentar impedir la entrada a los ingleses. Los buques Dragón y Conquistador, que protegían la entrada a Boca Grande, los hace llamar Sebastián Eslava a pasar dentro de la bahía interior. Los ingleses se acercan con sus buques hacia el Castillo Grande y el fuerte de Manzanillo y comienzan a bombardearlos. El virrey Eslava ordena abandonar Castillo Grande, debido a que su defensa resulta del todo imposible. En contra de la opinión de Lezo, también ordena mandar a pique los buques Dragón y Conquistador. Por su parte, los ingleses desembarcan en Castillo Grande, el cual lo toman con mucha facilidad. En el fuerte de Manzanillo, los soldados españoles ven cómo los ingleses desembarcan junto a ellos. Mientras los ingleses intentan tomar el fuerte de Manzanillo, la otra parte de la tropa se dispone a llegar a La Popa, un cerro situado a pocos kilómetros del fuerte de San Felipe. Los españoles situados allí, ante la imposibilidad de contener a los ingleses, deciden retroceder hacia el fuerte de San Felipe de Barajas. En La Boquilla tiene lugar otro desembarco inglés, pero es contenido por las fuerzas españolas allí apostadas. Y llegamos a la mitad del mes de abril, entre los días 15 y 20. Han pasado ya 2 meses desde el primer cañonazo inglés, y el tiempo corre en su contra. Los españoles lo sabían bien, pero el cerco cada vez se estrecha más. Solo les queda como último obstáculo el castillo de San Felipe de Barajas, y hacia allí nos vamos. Soldados de España peninsular y americana, habéis visto la ferocidad y poder del enemigo. En esta hora amarga del imperio nos aprestamos para dar la batalla definitiva por Cartagena de Indias y asegurar que el enemigo no pase. Don Blas de Lezo, a 21 de abril. Tras 2 meses de duros combates, la batalla definitiva se presenta ante los españoles. Blas de Lezo ordena construir trincheras en zigzag y hundir un poco más el foso que tenía alrededor del castillo de San Felipe. Apoyados por el virrey Eslava, con las baterías que tenía a su disposición en el barrio de Getsmani, 3 columnas de batallones ingleses se aproximan a las inmediaciones del castillo de San Felipe con sus cañones. Durante varios días, el fuego de los cañones no deja de rugir en la zona. En varias ocasiones, los ingleses intentan tomar el castillo al asalto, pero cuando llegan a sus murallas se dan cuenta de que las escaleras no les llegaban hasta lo alto, ya que Blas de Lezo había aumentado la anchura y la profundidad del foso. Los españoles aguantaban como gato panza arriba. Si caía aquella zona, caería la ciudad de Cartagena, pero Blas de Lezo se le ocurrió un plan. Utilizando a 2 de sus hombres, que los haría pasar por desertores, para que convencieran a los ingleses de que atacaran por la zona del bosque, ya que estaba peor defendida por los españoles y las murallas eran más débiles. Los ingleses creyeron al 100% la historia contada por los 2 soldados que había enviado Lezo, así que al día siguiente se disponen para atacar el castillo de Barajas. Cuando cruzaron todo aquel cenagal y se encontraron con las murallas del castillo, los españoles les estaban esperando sedientos de sangre. Los ingleses habían mordido el anzuelo, y los españoles, que llevaban 2 meses aguantando aquel insufrible bombardeo, decidieron que era el momento de salir a bayoneta calada, después de acribillarlos a balazos. Los hijos de la pérfida Albión se retiran de la zona. El plan de Lezo había dado sus frutos. Mientras la armada inglesa sigue bombardeando la ciudad, Edward Vernon se reúne con sus almirantes. Durante la reunión, evaluaron los daños ocasionados por los españoles a su armada, que fueron de entre 5.000 a 10.000 muertos, de 3.500 a 7.500 heridos o enfermos, muchos de los cuales acabarían muriendo después, unos 1.500 cañones perdidos, 5 buques hundidos, más los que tendrían que hundir, ya que no disponían de personal suficiente para gobernarlos, y 17 buques con daños muy graves. Vernon decide que lo más sensato es volver a Jamaica para reforzarse, no sin antes hacérselo saber a Blas de Lezo por carta. Escribió lo siguiente: hemos decidido retirarnos, pero para volver pronto a esta plaza, después de reforzarnos en Jamaica. A lo que el marino español contestó: para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. Entre el 20 y 30 de mayo, los últimos buques ingleses abandonan la ciudad de Cartagena. Las monedas que había hecho crear Edward Vernon para conmemorar su victoria sobre esta ciudad serían su recordatorio de la debacle.
Cuentan las historias que mientras dejaba la ciudad de Cartagena atrás, se lo oyó exclamar: «¡Maldito seas, Lezo!». El héroe de Cartagena moriría varios meses después, en septiembre, debido a enfermedades contraídas durante la batalla. Y así pasó de ser un simple mortal a entrar en la leyenda. Bueno, viajeros por el tiempo, la batalla de Cartagena ha terminado. Espero que si has llegado hasta aquí le des a like, comentes y ya sabes, si te ha gustado suscríbete para más vídeos. Nos vemos la próxima vez y a ser buenos. Chao.